pero muy buenos días, audiencia, nuevamente aquí en el living de Siempre Estamos con Vos. ¿Para qué? Como de costumbre traemos personalidades vinculadas a la economía, vinculadas a la política, vinculadas al hacer social, vinculadas a las necesidades de la gente. ¿Y sabe qué? Hoy tenemos dos personas que vienen a colaborar, a dar salidas. Críticas, muy fácil, todos criticamos, pero ¿realmente damos salidas? Hoy tenemos y nos acompaña Luis Alberto Rey, que es, mire, abogado, economista, contador público, licenciado en Administración, máster de Economía en la Universidad de San Andrés, profesor de Macroeconomía. Mire si vamos a hablar de economía. Y por el otro lado también tenemos al licenciado Alberto Onganía, licenciado en Comercialización. O sea que juntamos la economía, juntamos el derecho y juntamos las ganas de los argentinos de salir de esta situación aportando. Cosa que no muchos hacen. Como yo les decía al principio, todos critican, pero nadie da realmente la salida como debe ser. Así que invitados hoy al living de Siempre Estamos con Vos, dos personalidades que quieren aportar lo mejor para salir de la crisis, económicamente hablando y por supuesto socialmente hablando. Aquí los tenemos al licenciado Alberto Onganía y al, ¿cómo le digo? Al doctor, ahí está, al doctor Luis Rey. Muy, pero muy buenos días. Vamos a empezar de a uno. Buenos días, licenciado Alberto Onganía. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto. Gracias por esta invitación, Carlos, nuevamente. Y es un honor estar con el doctor Rey compartiendo este programa, que te faltó un título. Te faltó un título, pero ese título lo tengo yo, un gran amigo. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Cuando se es mejor persona, eso es lo mejor, por sobre todas las cosas. Cuando uno es un señor, porque es un título que no se consigue en la universidad, sino que es un título que te da la gente por tu bonomía, por tu bondad y por tu forma de ser. Muy, pero muy buenos días, doctor Luis Alberto Rey, ¿cómo está? Buenos días, Carlos, un gran abrazo a su audiencia y muchas gracias por la invitación. No, por favor, esto más que una invitación es un deber de ciudadano, al menos contar con un medio hoy online para que la gente vea que realmente hay personas con la capacidad de poder aportar para la Argentina muchas ideas que tal vez los políticos por ahí, como están tan acostumbrados de alguna manera al ocio, porque en este momento hay 150 días de ocio y donde se tendría que estar trabajando arduamente pensando en la salida de la pospandemia, donde vemos que no hay actividad económica y más allá de que la vida, yo estoy de acuerdo que hay que cuidarla y no me cabe ninguna duda que es así, pero también como gobernantes tenemos que estar pensando en todos los frentes que se nos presentan. Y en este momento creo que no hay ni siquiera un plan económico, porque se habla de 60 postulados, de 120 postulados, pero aún cuando este gobierno asumió no presentó un plan económico. Y yo creo que aquellos que dicen que no debe haber plan, yo creo que en un país debe haber plan, y no solamente en un plan presente, sino futuro, con realmente posibilidades de transportarnos a 15, 20 años o 10 años, hablemos un poquito más cercanos, pero que haya políticas de Estado. Escucho sus opiniones. Bueno, si analizamos un poco la historia de Argentina, de no hace tantas décadas, digamos que debería ser simple salir de esta situación de crisis que año tras año, década tras década tenemos que escuchar los argentinos y que, bueno, algunos adolescentes no llevan tanto tiempo escuchando los mismos enunciados y los mismos diarios. Argentina en la década del 60 estuvo a punto de ingresar al primer mundo junto con Australia y Canadá y no ingresamos. A partir de ahí, lo nuestro viene en picada libre, en decadencia, y solamente tenemos que analizar cuáles fueron las cosas que se hicieron que nos llevaron de 3% de pobres a prácticamente estar hablando 50% en la niñez, 40% de la pobreza total. Hoy los políticos, que vos los nombraste al principio del programa,
tienen una sola misión en su gestión como políticos y en su gestión como jefes de Estado y funcionarios estatales, es ganar elecciones. O sea, toda su atención, todas sus estrategias pasan por ganar elecciones. Digamos que una de las primeras cosas que tendríamos que tener en el gobierno serían políticos que gestionen los recursos de la nación para dar bienestar al pueblo y asegurar que esos recursos se vayan multiplicando en el tiempo para futuras generaciones. No es posible tener 20 millones de planes sociales de emergencia, como bien dice emergencia, es para una vez, para un periodo determinado. Acá los planes de emergencia parecerían ser que es un nuevo sistema del Estado en la que le paga un sueldo al ciudadano para que lo vote, volvemos a lo mismo, cero plan económico, cero plan fiscal. O sea, el político argentino es la barrera, es el impedimento para que nosotros salgamos adelante como nación, que nuestra gente, nuestra clase media salga adelante como nación. Esta pequeña introducción, que no tiene nada que ver con economía ni con recetas y fundamentos económicos, es importante tenerla porque cuando nosotros hablamos del manejo de fondos de miles de millones de dólares anuales, que es lo que el Estado tiene que manejar para coordinada y adecuadamente distribuirlos y hacerlos multiplicar en su gestión, está en manos de quienes no tienen el sentido moral y justo para hacerlo. Estamos en manos de una banda de corruptos que solamente lo que hacen es saquear las arcas del Estado, entregar y firmar todo lo que sea que le llene sus bolsillos, y no tenemos una administración como la democracia nos tiene que garantizar, una administración que realmente se ocupe de hacer que nuestra clase media, que es el motor de la sociedad, sea cada vez más fuerte. Creo que a lo largo del programa iremos viendo con el doctor Luis Rey y con algunas propuestas que tenemos desde nuestro espacio, que la salida está al alcance de la mano. Solamente que las personas que deben tomar esas decisiones son las mismas personas que han tomado todas las decisiones durante estas décadas, algunos más viejos, otros hijos de los que han tomado esas decisiones, que nos han llevado a esta ruina como país en lo económico. Sí, realmente, ¿no? Doctor Luis Rey, ¿qué debería pasar o qué debería hacerse en la economía argentina cuando salgamos de esta cuarentena? ¿Qué opina usted? Bueno, primero un par de notas que he tomado de lo que dijo recién Alberto. Argentina asiste al agotamiento final y terminal de un modelo que yo pongo fecha, nace en la década del 70, es un modelo de renta financiera, concentración y fuga y endeudamiento. Y en los últimos años ese modelo fue reproducido con una influencia manifiesta por la administración Macri. Lo que vemos en los últimos años es una paradoja de la economía, en donde la economía entra en recesión en los años pares y comienza a crecer en los años impares por la lógica electoral. Los años que la economía está creciendo son los años impares, que son los años que hay elección. Sin embargo, estamos en el año 19 y es impar, y en el año 19 que fue impar porque hubo elección, el 20 correspondería a la recesión, pero sobre llovido mojado vino la pandemia. Soy de los que dicen que la crisis económica es global. Ni bien esto empezó, pronostiqué que la crisis que se venía era la peor crisis de la historia económica del sistema capitalista y en nuestro caso es la peor crisis económica de nuestro país. Y sostengo y sigo sosteniendo que la crisis económica no es provocada por la cuarentena, sino por la pandemia. De hecho, hay países que no han sido tan duros con la cuarentena y han tenido niveles de recesión altísimos. Estados Unidos se ha llegado a niveles de desempleo de 50 millones de personas y caída del producto mayores en su historia desde que se llevaran estadísticas, ¿verdad? Ahora, no vamos a ponernos a discutir sobre estas cuestiones porque Argentina está sufriendo un fenómeno de depresión económica, no es recesión, depresión económica porque la recesión es aguda y sostenida a lo largo del tiempo. Y cuando esto ocurre se lo llama depresión.
acompañado por inflación. O sea que tenemos un fenómeno rara vez visto en la economía que se llama depreflación, depresión con inflación. Y cuando se abra la pandemia, Argentina tiene que volver a un modelo de acumulación que haga que su economía vuelva al desarrollo económico, vuelva a un capitalismo nacional, industrial, que genere buenos frutos a distribuir a toda la población. Una economía que realmente se desarrolla es porque emprende un sendero industrial. Y antes que eso, la economía tiene que recuperarse. Y para recuperarse, tiene que hacer dos cosas. Primero, un plan de estabilización y recuperación y después sí un plan de desarrollo a largo plazo, como decía usted, Carlos. En primer lugar, lo que tiene que hacer, ni bien salga de la pandemia, es establecer un plan de estabilización y de recuperación que ataque por igual tanto a la oferta agregada como a la demanda agregada. La articulación de las políticas del Estado al sector privado no solamente tiene que culminar con la pandemia, tiene que continuar después de la pandemia. El Estado tiene que articular la recuperación de la oferta agregada al sector privado a través de créditos para la recuperación del capital de trabajo, otorgar las garantías suficientes para que las pymes y las empresas puedan volver a alquilar locaciones, a restituir las mercaderías, a volver a producir, a volver a importar y generar un fuerte shock de inversión que genera una reactivación de la economía. Por otro lado, tiene que apuntalar a la demanda agregada a través de un plan de obra pública ambicioso a nivel nacional, créditos para consumo, tratar de financiar a los pasivos de las familias que han quedado muy endeudadas, otorgamientos de garantías, etc. Y como tenemos inflación, lo que hay que hacer, en segundo lugar, el primero era apuntalar a la oferta y la demanda agregada a través de una articulación del Estado con el sector privado, empresarial y familias. El segundo tema es actuar sobre la puja distributiva, sobre todo por el tema de la inflación, porque actualmente tenemos una inflación baja, producto de que la demanda agregada está deprimida y también tenemos una suerte de inflación reprimida dado que algunos precios no están porque no hay ni oferta ni demanda, por ejemplo una entrada de cine. Y por otro lado tenemos una serie de precios que están pisados o están reprimidos, por ejemplo el tema de la energía, el tema de las tarifas. Por lo tanto, ni bien estos se abran, esos precios comenzarán a sincerarse. Y ahí podemos ver el segundo fenómeno que el Estado debe amortiguar o evitar, que es la contención de la puja distributiva entre el sector de trabajadores y del capital a través de acuerdos paritarios que seguramente deberían tener un sinceramiento por debajo del nivel de inflación para que esta no se espiralice y crezcamos más, y por parte de los consumidores y productores, o sea, en la góndola, para evitar abusos por parte de quienes producen y venden o distribuyen y por parte del consumidor. Por lo tanto, auguro que pueden haber una serie de precios que pueden ser controlados, administrados o vaya a saber cómo se lo instrumente. El tercer pilar de este plan de estabilización y de recuperación es una política monetaria austera por parte del Banco Central, tal que haga que los medios de pago que se pongan en poder del público crezcan vis a vis con el crecimiento de la demanda de dinero para evitar o aventar toda posibilidad de una inflación mucho mayor o su espiralización. Bien. Y en cuarto lugar, el establecimiento de un tipo de cambio alto y sustentable en el tiempo. Cuando digo alto y sustentable en el tiempo, estamos hablando de 20, 30, 40 años, un tipo de cambio ajustado por inflación que neutralice los efectos del retraso cambiario por aumentos de precios, como está habiendo actualmente, sobre todo en el dólar oficial, que si bien lo están aumentando por el sistema de Crowley-Peg, está atrasado, y de ese modo generar un fuerte incentivo al sector productor y exportador. Esto es básicamente lo que vemos en la facultad cuando a los economistas keynesianos nos toca reactivar con inflación. No hay nada peor para un economista keynesiano que reactivar una economía con inflación, porque si reactivo la demanda agregada generó aumentos de precios. Entonces nosotros tenemos un modelo, que es el modelo ISLM de Keynes y Hicks, en donde en estos casos, cuando tenemos una recesión muy fuerte, en este caso una depresión con inflación, lo que tendemos a hacer es una política fiscal expansiva a través de lo que enumeré, la articulación a través del Estado para el apuntalamiento de la oferta y la demanda agregada,
con una política monetaria austera para morigerar los efectos perniciosos de una inflación alta o galopante. Vale decir, estamos corriendo para la derecha la curva IS y estamos corriendo un poquito para la izquierda la LM para contener el problema de la inflación. Básicamente, sí, todo lo que usted ha explicado está perfecto y en la Argentina en los últimos por lo menos 50 años se ha hecho todo lo contrario, se ha privilegiado la timba económica, la timba financiera y se ha dejado de lado la productividad, que es lo que hace grande un país. Alberto, realmente, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas fiscales para cambiar esta situación? Porque evidentemente tenemos una política fiscal asfixiante para la producción. O sea, se premia, ¿cómo puedo decir para que no caiga mal? Se premia al ineficaz y se castiga realmente al que da trabajo, al que invierte, al que es socio siempre en las pérdidas y no en las ganancias, que es el que pone la plata, porque el Estado es socio en las ganancias, en las pérdidas ponete igual. Entonces, ¿cuál sería la política fiscal que debería tomar Argentina para salir, para cambiar esta situación donde el que apuesta a la inversión y a la producción termina fundido en la Argentina, prácticamente? A eso hay que llevarle las leyes laborales, que yo estoy de acuerdo que el empleado tiene que tener sus derechos, pero también tiene que tener obligaciones, porque en este momento son todos derechos y las obligaciones muy pocas. Entonces, aquella persona que yo hablo, he sido personal en relación de dependencia toda mi vida, por lo tanto, podría ser uno de los aquellos que hablan contra aquellos que invierten o que me explotaron. Y a mí nadie me explotó. Todos me dieron la retribución que correspondía. Y si yo no estaba de acuerdo, buscaba otro lugar. Hoy, obviamente, es muy difícil. Pero en la Argentina que yo viví, todavía algo próspera, uno tenía la posibilidad, si estaba en desacuerdo, de cambiar de trabajo. Hoy no existe ni esa posibilidad. ¿Por qué? Porque a medida que pienso yo, que el Estado aprieta más a aquel que invierte, desaparecen, se van a Uruguay, se van a Brasil, se van a Paraguay, se van a Perú, para hablar del mercado latinoamericano, ¿no? ¿Qué opinás? Bueno, cuando hablamos de políticas fiscales, estamos hablando de gasto público y estamos hablando también del tema impositivo. Desde las políticas fiscales, que tiene que ser algo coordinado justamente con otro tipo de políticas, tanto económicas como políticas legales, nosotros hoy vemos que el gasto público argentino, muchos liberales y de otros sectores hablan de que hay que reducir el gasto público porque el gasto público argentino es inmenso y en comparación con otros países, como por ejemplo Alemania, tienen un gasto del Estado de un 30% de lo que es el gasto argentino, en millones de euros. Y la verdad tienen 80 millones de habitantes y no sé si tienen la cantidad de recursos que nosotros tenemos. Yo creo que, por un lado, el gasto del Estado está mal asignado. Nosotros lo que enfrentamos en este momento es un gran problema, que es la desocupación. Recién el doctor Rey hablaba de unas recetas y de unos planes que generalmente tienen los keynesianos para momentos de mucha inflación y desocupación, que es lo peor que les puede pasar a una economía y a un país. ¿Será que es el momento de que los keynesianos tomen la manija cuando ya se le agotaron todas las posibilidades a los que piensan que van a retirar dólares de la calle subiendo las tasas de interés? O sea, tenemos que enfocarnos desde el gasto del Estado principalmente en la generación de empleo. La generación de empleo en Argentina no va a venir de la mano de inversiones, porque tenemos la prueba y la estadística hay que utilizarla. Si nosotros en los últimos 15 años no hemos tenido inversión extranjera directa, no la vamos a tener. Si nosotros durante este año hemos visto que muchas empresas multinacionales mudan su planta a Brasil, es muy difícil de que
Hola. Sí, No sí, sé sí, sí. si me No, escuchan. perfectamente. He escuchado bien. Entonces, en un momento donde hoy ya las empresas están despidiendo a sus empleados para fabricar en Brasil, es muy raro que al final de la pandemia vengan todas a producir a la Argentina. Después de, como es el caso de Axalta, de BAF, de PPG Industria, Axalta no hace 4 años invirtió prácticamente 6 millones de dólares en una planta en el Parque Industrial Pilar. Entonces, ¿cuáles son las primeras medidas desde el gasto público que debe hacer un gobierno para empezar a generar mano de obra? A mi entender, lo que tenemos a mano, que no entorpece con la actividad privada, es la industria militar. Esa industria que mueve un montón de subindustrias y que acá ha sido desactivada prácticamente hace 30 años que viene el plan de la desactivación de la industria militar, no fabricamos nada, y esa caída de la industria militar hizo caer la industria del acero, la industria de los químicos, la industria textil, todo lo que giraba alrededor de eso. ¿Por qué lo nombro? Porque es una industria que depende exclusivamente del Estado. Es el primer paso que tiene que hacer el Estado para empezar a mover, por un lado, mano de obra que va a ser contratada directamente del Estado. Por otro lado, un montón de empresas argentinas, pequeñas y medianas empresas argentinas, que van a empezar a financiar y que van a empezar a desarrollarse y que se van a crear inclusive nuevas para abastecer esta gran industria que en todo el mundo mueve millones de dólares y las más grandes potencias del mundo la tienen. No existe un país, potencia mundial, que no tenga desarrollada esta industria. Por otro lado, nosotros en materia impositiva, si bien para algunos somos los que más impuestos pagamos, para otros no, en definitiva hay una realidad y es que en materia impositiva no somos muy generosos con los nuevos emprendedores y con las pequeñas empresas. Hay que revisar cuáles son las condiciones para la generación de empresas y de pequeños nuevos comercios. ¿Por qué? Porque el 80% del empleo actual de Argentina es de los pequeños productores agropecuarios, de los comerciantes y de las micropymes argentinas. Entonces, ese es el lugar donde se deben dirigir las políticas de impuestos para favorecer a que este gran motor de generación de empleo empiece a funcionar, más teniendo en cuenta que ahí se han perdido ya muchos empleos. En Capital Federal, para que tengan una idea, ya han cerrado 20.000 comercios por pandemia, más los que cerraron antes. Si uno se fija cuáles son las empresas que más ganaron en los últimos 5 años, van a ver que son todas bancos. Bancos que hicieron negocios con las LELIC y otras cosas más. ¿Qué es lo que está pasando? La financiación de los bancos no está yendo a la producción. Volvemos al principio. Todas las fichas se tienen que apostar a la producción, tanto el gasto público tiene que ir dirigido a la producción y no a los planes sociales. Nosotros debemos transformar a la gente que cobra un plan social en un nuevo empleado, un nuevo obrero, un nuevo gerente, un nuevo técnico de alguna de las empresas que hay que poner en funcionamiento. Y por otro lado, el tema que tiene que ver también con el tema fiscal, que es el impositivo, tratar de favorecer a los que están peor y tratar de favorecer justamente a los que van a crear nuevos puestos de trabajo. Bien. Pregunta para el doctor Rey, ¿no? ¿Por qué lo que usted está proponiendo difiere de los que normalmente otros economistas suelen decir, como por ejemplo bajar el gasto público o reducir impuestos? Bueno, esto se circunscribe en una lucha ideológica que se da en cualquier manual o en cualquier libro de macroeconomía entre los clásicos y los heterodoxos, o los ortodoxos y los heterodoxos. Yo pertenezco a la escuela heterodoxa. Y obviamente yo creo que es
la escuela que cabalmente se enrola en un proyecto de una economía nacional y de reindustrialización y de revitalización del capitalismo nacional. La otra escuela la considero antediluviana del siglo XIX. Sin embargo, la paradoja se da que la mayoría de los medios de comunicación generalmente son copadas por estos sectores conservadores, neoconservadores, que pretenden reinstalar el llamado consenso de Washington, proponiendo básicamente que esto se resuelve bajando el gasto o bajando los impuestos. Y nadie le repregunta las graves consecuencias que esto tiene. Vamos a dar un esquema. Aquellos que dicen, bueno, esto se soluciona bajando el gasto. Perfecto. Si yo bajo el gasto público, lo que voy a generar en la economía en lo inmediato es una gran recesión. Si a la situación de depresión que tenemos bajamos el gasto público, vamos a tener más recesión. La mayor recesión va a provocar una mayor caída de los impuestos que son procíclicos con el nivel de producto. O sea, va a caer más ganancia, va a caer IVA, va a caer internos, etcétera. Y como va a haber más recesión, va a haber más necesidad de aumentar el gasto, pero por el lado de las ayudas sociales, bolsones de alimentos, subsidios por desempleo. Entonces lo que vamos a ver es que cuando yo bajo el gasto público, van a bajar los impuestos, va a aumentar el gasto y por otro lado va a aumentar el déficit fiscal. Y si aumenta el déficit fiscal, no me va a quedar otra cosa más que, por un lado, emitir moneda, que es lo que precisamente estos sectores tratan de no hacer, o emito, o directamente lo que tengo que hacer es volver a los mercados de crédito, o sea, deuda. O sea, estamos volviendo a recrear el modelo de concentración de renta financiera y fuga. Por otro lado, si yo bajo los impuestos en esta coyuntura, generalmente esa baja de impuestos va a ir destinada a los sectores que tienen alta propensión a ahorrar. Por lo tanto, buena parte de esta baja de impuestos va a ir a gente que va a terminar no consumiendo, sino ahorrando. ¿Y ahorrando en qué? Y acá vamos a otra teoría de un economista keynesiano, James Tobin, Premio Nobel de Economía en 1981, que formuló en 1952 la teoría de portafolio, en donde lo que dice es que los agentes económicos, cuando tenemos ingresos o riquezas, lo distribuimos en varias alternativas, o sea, no ponemos todos los huevos en la misma canasta, tratando de compatibilizar nuestra aversión al riesgo con nuestra rentabilidad. A saber, si usted no le gusta el riesgo, usted va a tratar de tener una cartera de activos que tenga un bajo riesgo, pero el bajo riesgo implica una baja rentabilidad de toda la cartera o del portafolio. Y al revés, si usted lo que tiene es ganar mucho, y obviamente va a estar dispuesto a asumir muchos riesgos. Por lo tanto, el alto riesgo de la cartera promedio va a implicar un alto rendimiento y un alto riesgo. Básicamente eso depende de cada uno de nosotros. Entonces lo que ocurriría, de acuerdo a la teoría de cartera del portafolio de Tobin, es que si yo hago una reducción de impuestos que va a parar a los sectores de alta propensión marginal a ahorrar, estos sectores van a ahorrar. ¿Pero en qué? Como nuestra economía, producto de la baja del gasto público, va a tener recesión, van a bajar todas las rentabilidades de los activos locales. Por lo tanto, va a caer la demanda de activos locales y va a aumentar la demanda de activos foráneos. Por lo tanto, va a reforzar ese esquema de concentración, renta y fuga de dinero. Vamos a traducirlo en números. El problema de nuestro país es el gasto público improductivo y es el gasto público que termina financiando y endeudando para calzar y financiar a quienes concentran riqueza y fugan. Cerrado el año 2019, dato oficial, la deuda externa bruta de nuestro país era de algo más de 274.000 millones de dólares, mientras que el stock de dinero de argentinos en el exterior, en bonos corporativos, acciones de empresas extranjeras, condominios o formación de activos externos, o sea, dólares que la gente compra para llevarlos al colchón, era algo más de 323.000 millones de dólares. Resumo, nuestro país tenía una deuda externa bruta a final del 2019 de algo más de 274.000 millones de dólares. Y el stock de deuda, el stock de dólares o activos extranjeros de argentinos era de 323.000 millones de dólares. En resumida cuenta, nuestro país se endeuda para fugar.
Y este es el modelo del que tenemos que salir, este modelo de concentración financiera y fuga, comprar dólares para guardarlos en el colchón, la economía se los tiene que comprar a la Reserva Federal de Estados Unidos o con una balanza comercial positiva o emitiendo deuda, o de activos de argentinos que están en el exterior bajo la forma de bonos soberanos, obligaciones negociables o bonos corporativos, acciones, condominios, etcétera. O sea, nos endeudamos para fugar. En consecuencia, esta es la gran inconsistencia que tiene el modelo clásico. Y de esta crisis salimos reindustrializándonos, salimos desarrollándonos, salimos con producción, una cultura del trabajo bien remunerado y de desendeudamiento. Ahora voy a ir con Alberto Onganía, ¿no? Pero lo que usted plantea, sin situaciones ni connotaciones políticas, me hace acordar un poquito, leyendo historia, aunque yo ya había nacido, al plan desarrollista de Arturo Frondizi, que la Argentina, obviamente, por razones que ya conocemos, por qué cayó Frondizi, por qué cayó Ilia, fue precisamente por ser patriotas y querer realmente hacer un desarrollo, e iba contra los famosos lobbies y los famosos capitales, ¿no? Es que el modelo que proponemos es un modelo de desarrollo industrial, de neodesarrollo argentino. Es decir, queremos terminar con esta trampa de endeudamiento, de desindustrialización, miseria, trabajo precario, que nos han dejado esta cultura de el modelo de la acumulación de renta financiera y fuga, que se da desde la década del 70 para acá, con distintos momentos. La bicicleta, nosotros queremos... la famosa bicicleta financiera y aquellos seguros swap, aquellos seguros que se hacían y que hacían fugar de la época de Martínez de Oz, la ley de entidades financieras, donde se cubrían con esos famosos seguros swap y el dinero se iba, ¿no? Y quedaba deuda externa. Pero bueno, esto es para que los argentinos visibilicen que pasaron gobiernos de distintos tintes políticos y nadie se animó a ir contra los lobbies bancarios, donde las entidades financieras tienen sus monumentales edificios, sus monumentales riquezas. En los peores momentos de la Argentina, ellos presentaron balances realmente promisorios contra aquellos que realmente producían. Alberto Onganía, ¿cuál sería un plan político necesario para bajar la pobreza y la desocupación? Y también los planes, ¿no? Porque evidentemente aquellos que están subsidiados no tienen lo que la Constitución Nacional nos asegura, que es el trabajo, la dignidad. La dignidad del hombre, hablando genéricamente, está en el trabajo, en lo que produce. Y yo creo que el apacharramiento que tiene la gente hoy de ir a cobrar un plan y no hacer nada, no solamente destruye las arcas oficiales, sino que siembra en la sociedad y en el núcleo de la sociedad, que es la familia, algo que es la desesperanza, donde no hay trabajo, donde los niños ven a sus padres inactivos todo el día y copian eso, que se transforma en falta de educación, en pereza, todo aquello que realmente no conlleva a que reciban el legado que tienen que tener para en el futuro ser gente útil al servicio de la nación. Bueno, tu pregunta ya traspasa la ciencia de la economía, aunque algunos dicen que no es una ciencia, porque no es exacta. Y bueno, es una pregunta más para una estadista, ¿no? ¿Cuál es el plan económico para sacar a Argentina de este lugar? Que te la voy a contestar, teniendo en cuenta que ahí ya se conforman un montón de cosas en conjunto, como es la justicia, como son las medidas económicas, como son las medidas fiscales. O sea, para sacar adelante un país que ha llegado hasta este lugar, lo primero tenemos que empezar por el sistema de leyes. Vos recién bien decías que nadie se animó a enfrentarse al monopolio bancario argentino, y Argentina es una bicicleta financiera constante, que se lleva los ahorros de la clase media y que además se lleva la deuda que el país adquiere para que ellos puedan fugar esos dólares, como muy bien decía, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rey. Para empezar tenemos que empezar a legislar, por un lado, para que la corrupción no sea posible más en la administración pública. Esto se da porque hay algo que lo permite.
quien sabe de impuestos, quien sabe de estados contables y quien maneja una empresa, sabe que cuando uno incumple con la FIP, en algún momento se detiene su empresa y no puede funcionar más. Cuando uno incumple con los deberes de funcionario público, debería detenerse por la ley y no poder seguir haciéndolo y funcionando. Argentina necesita empezar a financiar la producción, como muy bien decía recién el doctor Luis Rey. Tenemos que ver para atrás, sí, tenemos que ver para atrás, porque nosotros teníamos más de 300 empresas que eran del Estado argentino y que se han rifado, regalado y tirado al enemigo, ¿sí? al extranjero, a quien redujo en un 14% en el gobierno de Menem la desocupación en Argentina, la aumentó en un 14% la desocupación en Argentina. Quiere decir que nosotros debemos volver a ser de Argentina un país industrial. Para empezar, lo que tenemos que empezar a promover es la fabricación de buques para explotar nuestro extenso mar. Durante prácticamente 5 años tenemos que dar de baja todas las licencias a los pesqueros que vienen de otros países a pescar y dar prioridad a nuestra flota. Si tenemos que transformar buques obsoletos y flotas en desuso para que nuestros pesqueros argentinos puedan ir y hacer el trabajo y con ayuda del Estado argentino tratar de llevar toda esta producción al mundo, lo haremos. Estamos en una situación de emergencia, una emergencia muy grave, en donde esta pandemia va a hacer que todos los países cierren sus puertas y den trabajo a su gente y lo único que van a querer hacer es traernos sus productos. En el caso de la empresa que en su momento, cuando la privatizaron, la empresa en cuarto lugar más importante gasífera del mundo, que fue aprobada violando la Constitución argentina, violando que tenía que haberse tasado la empresa, ver cuál era su valor. Se debían presentar varias posibilidades de compra que tampoco se hicieron y además debería aprobar el Congreso su venta. Su venta fue aprobada con 4 diputados truchos. En ese caso, yo directamente como estadista, esa empresa la vuelvo a la nación. Ni siquiera hago una compra de esa empresa. Nosotros cada vez que pagamos una tarifa, estas multinacionales extranjeras transforman en dólares esos pesos que los argentinos pagamos y se van afuera. Además de la bicicleta financiera que recién estaba muy bien diciendo usted, Carlos, y también el doctor Rey. La bicicleta financiera funde a los pueblos. La inflación trae la muerte. Nosotros como nación debemos luchar contra la inflación. Los bancos deben ayudar a la producción y el que guarda los dólares, que en total libertad los puede seguir comprando y guardando bajo el colchón, un día los va a sacar, les va a sacar el polvo y va a poner algún tipo de emprendimiento y comercio, porque si volvemos al país de la producción, el dólar no le va a dar nada. Entonces, ese dólar que cada argentino va a poner en producción le va a dar trabajo a otro argentino. Esto en un momento, volviendo al tema impositivo, esto en un momento va a generar un montón de impuestos que van a ir al Estado para hacer ese dinero adecuadamente invertido en sanidad, invertido en seguridad y invertido en nuevas propuestas para desarrollar empleo. O sea que vale decir que si no terminamos con la corrupción en los 3 poderes de nuestra nación, si no le ponemos freno a los intereses de los bancos, que solamente lo que les interesa son las bicicletas financieras que periódicamente se dan en Argentina, en donde prácticamente en 5 años ganan los que necesitan 40 o 70 años en un país serio. Si no terminamos con esto, no podemos empezar a industrializar este país. Como bien decían recién, Frondizi no solamente lo industrializó desde el Estado, sino que también logró las inversiones
de empresas extranjeras que vinieron a invertir y a fabricar en Argentina. Eso se debe hacer. Nosotros tenemos que tener en nuestro estado las empresas de recursos estratégicos y el resto necesitamos que los privados se desarrollen. Ahora, si no tenemos una legislación que dé seguridad a quienes vienen a invertir, si no tenemos una legislación laboral que no permita que una persona que tiene 3 o 4 empleados con un juicio laboral se funda, y una multinacional obviamente de 3.000, 4.000 empleados con ese juicio laboral no se funde, estamos atentando con esa legislación laboral al que genera el 80% del empleo, porque las multinacionales hoy en Argentina generan el 6% del empleo total. Tampoco nos podemos dar el lujo de que las inversiones en tierras en Argentina sean para tener provincias enteras improductivas en campos que solamente lo tienen como una inversión en tierra porque la compran por 2 pesos. Hace poco salió un escándalo que se va tapando en los medios de comunicación, como todo, que se está vendiendo un pueblo en el norte de nuestro país. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener miles de millones de kilómetros cuadrados improductivos. Para que se den una idea, los terratenientes argentinos, Lázaro Báez ocupa el 4.º lugar. Obviamente que ahí no se está haciendo nada. Nosotros tenemos que poner la mano de obra argentina a producir, basta de planes sociales, hay que transformar. El que cobra 15, 20, 30 mil pesos de un plan social, tiene que cobrar 50, 70 mil pesos de sueldo. No tiene que cobrar un plan social y tiene que trabajar. Los que tienen los campos lo tienen que producir y el Estado tiene que ayudar a que ellos puedan producir esos campos. Y debemos volver a generar una flota naval argentina. Cuando en el gobierno de Menem se desmanteló ELMA, lo que se desmanteló fue un transporte económico para los productos de los productores argentinos al exterior. Cuando en el gobierno de Menem se desmantelaron los ferrocarriles, que teníamos todos los días, lo veíamos al periodista Neustadt hablando tanto de ese gasto de los ferrocarriles, que hasta pensábamos que nos iba a sobrar para comprar un auto cuando vendieran los ferrocarriles. Lo que hicieron fue cortar un medio de transporte barato para la economía regional de nuestra nación y para la distribución de los productos y materia prima dentro de nuestro país. Vale decir que hasta que no empecemos a pensar que el mundo está compuesto por países, esos países tienen sus estados y esos estados tienen que administrar sus recursos para estar dentro de esa comunidad defendiendo los intereses puertas adentro, con la libertad para todos los que quieran venir a invertir en generación de empleo que lo puedan hacer. Pero hay que poner el freno a los que vienen con 3 millones de dólares para llevarse 100. Porque esos 100 que se los llevan de la deuda que nosotros adquirimos en esa bicicleta financiera. Bien. Creo que es largo el tema y es lo más que lo puedo resumir. No, está perfecto, está perfecto. Vamos a ir redondeando para terminar, pero me gustaría saber, nombraste el mar olvidado, y esto es un comentario mío, ¿no? Le hemos dado la espalda a una riqueza incalculable que la Argentina tiene, no solamente en la ictología, en la pesca, sino, como vos dijiste, en la producción naval. Tenemos astilleros parados, tenemos la capacidad de poder trabajar, producir y encima reparar. Porque es toda una cadena. Nosotros producimos y luego los tenemos que reparar. Pero también antes venían a la Argentina flotas de otros países a ser reparadas en nuestros astilleros, no solamente por la capacidad profesional, sino también por la calidad y el precio. Entonces eso también está inexplotado, así como las riquezas minerales. Yo creo que en el sur de la Argentina tenemos petróleo, y hay petróleo, está probado fehacientemente que lo tenemos, más las riquezas que se pueden extraer del mar. Incluso el mar puede ser generador de energía eléctrica. Entonces hay muchas cosas que los argentinos, los políticos por sobre todas las cosas, o por ineficiencia, o por omisión, o por vaya a saber por qué,
le han dado la espalda al mar como los porteños le hemos dado la espalda al Río de la Plata muchísimo tiempo o muchísimos años. Menem destruyó, como vos decías, Alberto, el tema de los ferrocarriles, donde la Argentina en su extensidad o en su extensión que tiene, era un medio económico favoreciendo a un gremio, que todos sabemos quién es, el gremio camionero, que quintuplicó los valores de los fletes. Por un lado. Por el otro lado, se desarmó, como vos decís, la flota naval mercante argentina, que también estamos pagando fortunas de fletes a empresas extranjeras para llevar nuestros productos de exportación, cuando el costo argentino es inalcanzable hoy para poder exportar, porque no están dadas las condiciones. Bueno, ese es mi comentario del mar. Pero yo le pregunto ahora, para ir cerrando y luego haremos un colorario final cada uno, ¿qué reformas estructurales, doctor Luis Rey, usted cree que se deben hacer en la Argentina? Así, rápidamente, 4 o 5 reformas fundamentales que la Argentina tiene que tener de una buena vez por todas, con capacidad política y manejo político, porque a veces estas reformas estructurales traen, de alguna manera, gremios que creen que pierden o que dejan de defender, vio toda esa parafernalia que se inventa porque a ellos les deja de entrar plata. Y en vez de defender los intereses del trabajador y los intereses no solamente del gobierno, sino de la nación, de la nación argentina, de los ciudadanos argentinos, se defiende situaciones personales, como los apretes que estamos viendo últimamente de ciertos gremios a aquellos que realmente están dando trabajo. Bien, Argentina tiene que volver a un modelo productivo, tiene que abandonar este modelo de timba financiera y especulación, tiene que, como decía Alberto, volver a la cultura del trabajo, hay que volver a transformar al ciudadano que ahora es un esclavo a través del plan, hay que terminar con esta relación clientelística que ha transformado al ciudadano en un esclavo, y una vez que se haya roto con esta relación clientelística entre el político y el ciudadano, volver a esa cultura del trabajo, transformar a un ciudadano trabajador, libre, y obviamente la libertad le da esa capacidad de volver a trabajar, la dignidad de volver al trabajo. Y esto se logra a través de un plan de largo plazo. No es original lo que nosotros estamos proponiendo, esto ocurrió con Alemania de posguerra, Japón de posguerra, Corea del Sur, Brasil a partir de la década del 60, los países del sudeste asiático, China, que es el llamado modelo liderado por exportaciones, basado en disciplina fiscal, tipo de cambio alto sostenible a largo plazo. Tipo de cambio alto sostenible a largo plazo que va a generar no solamente la capacidad de nuestro país de producir y exportar los productos tradicionales, sino también comenzar a producir productos industrializados con valor agregado. Y de ese modo se podrá articular esto con trabajo de alta calificación y por lo tanto bien remunerado, y poder articular a todo el complejo científico y técnico de nuestras universidades. Hay que volver a las escuelas de artes y oficios para promover el empleo, sobre todo el joven. A medida que la economía crezca, este déficit que estamos teniendo a través de la misma dinámica de crecimiento de la economía hará que este déficit se transforme en un superávit. El déficit fiscal dinámicamente va a caer por 5 circunstancias. Por el tipo de cambio real alto, empíricamente ha quedado demostrado, hace que se licúe el gasto público y por lo tanto el déficit fiscal. Por lo tanto tenemos una correlación de que cuando el tipo de cambio real es alto, el gasto tiende a caer y obviamente también a caer el déficit fiscal y transformarse en un superávit fiscal. A su vez, si yo anclo el gasto público o lo hago crecer por debajo de la inflación, en términos reales el gasto público habrá de caer. Del mismo modo que si la economía comienza a crecer fuertemente y a desarrollarse, el ratio, o sea, la relación de gasto público sobre PBI, va a comenzar a crecer. Y la misma dinámica de crecimiento y de desarrollo económico hace que actúen los llamados en economía estabilizadores automáticos. A medida que aumente el gasto, la mayor productividad de las inversiones del sector privado hará que buena parte del empleo público se vaya al sector privado,
Del mismo modo, entonces, que si la economía crece, habrá bajado también toda esa parafernalia de subsidios, ayudas sociales y el subsidio por desempleo, y obviamente si la economía crece, también habrá aumentado la recaudación de los impuestos procíclicos, IVA, ganancias e internos. También está la necesidad, como quinto punto, de hacer un gasto público eficiente, articulador del progreso de los particulares. Estamos hablando de un Estado meritocrático que privilegie el ingreso a sus filas de trabajadores estatales por concurso, que el ascenso sea sobre la base del estudio, la carrera, la probidad y el trabajo honesto. Y también de un sistema tributario que tienda a ser equitativo, no tienda a recaer sobre los llamados impuestos indirectos que gravan al consumo, sino también sobre los llamados impuestos directos. La eliminación también de impuestos distorsivos que perjudican a la competitividad de la economía, como por ejemplo débitos, sellos o ingresos brutos. De ese modo, los pilares básicos del desarrollo económico argentino se sustentarán en un tipo de cambio alto y sustentable en el largo plazo, tal que genere una competitividad global de la economía y la exportación de productos tradicionales y de valor agregado, un superávit fiscal que redundará en la economía en una solvencia fiscal sustentable a largo plazo, que permitirá a nuestro país recuperar su solvencia para hacer frente a sus compromisos externos, tanto de servicios como de amortización, una eficiente gestión del gasto público del Estado y obviamente un proceso de desdolarización de la economía que nosotros lo hemos propuesto a través de la creación de la unidad de cuenta estable, o sea, la moneda virtual argentina que reemplace al ahorro del argentino en dólares por ahorro en peso. La UCE, la unidad de cuenta estable, es una moneda que depositada en el sector bancario permite que ésta se ajuste automáticamente por inflación y genere una renta del 2% anual. De ese modo, el argentino no tendrá la necesidad de ahorrar en dólares porque como el tipo de cambio se ajusta por inflación y la UCE se ajusta por inflación y otorga un premio del 2% anual, a la gente le va a convenir ahorrar en UCEs y a través de la UCE comprar departamentos, casas, casa quintas, etcétera. Y estos depósitos a largo plazo podrán fondear inversiones de largo plazo de nuestro sector industrial argentino en cierres. Estas son básicamente las propuestas a largo plazo que tenemos desde la cátedra. Bárbaro. Usted sabe que, obviamente, hay varios países que utilizan este tipo de moneda y les ha dado un excelente resultado. Y los argentinos no entendemos que copiar no está mal cuando se copia bien, cuando se copia un modelo. Acá hace que yo tengo uso de razón, vamos a suponer 60 años, que venimos cíclicamente conviviendo con planes que lo único que hacen es cambiar el color, pero que el fondo es el mismo y que nos lleva siempre a estos, ¿cómo le podría decir? Para no caer mal con la... Yo no tengo pelo en la lengua, ¿no? Para este desastre económico que nos ha dejado la política en la Argentina. Y yo creo que es hora de sacarnos las caretas de una buena vez por todas y mirar para adelante. Aprender de lo malo de todo lo malo que hicimos que nos llevó a esta situación de miseria realmente detestable, con la riqueza que la Argentina tiene, con la cantidad y la extensión territorial, donde no hubo políticos que se fijaran o pusieran su vista en lo geopolítico, que lo único que se hizo fue acarrear gente de la provincia, atraerla a pobreza, no solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino a los lugares de mayor conglomerado y dejar prácticamente inhóspitas lugares donde uno puede producir, donde se podrían haber realizado como personas y no estar pasando la necesidad que hoy tienen. Las ambiciones políticas, desgraciadamente en la Argentina, han hecho empobrecer al argentino, teniendo un país tan, pero tan rico. Alberto, la última pregunta y luego vamos a la consideración final, ¿no? De todo lo que hablamos, y todo lo que habló, por supuesto, el doctor Rey, muy jugoso, ¿cómo pensarías en financiar un plan de esta envergadura del cual se estuvo hablando aquí en estos 55 minutos que llevamos de entrevista? Bueno, parte de cómo financiar este plan
ya lo hemos dicho a lo largo del programa, pero digamos que la financiación al principio, en el inicio de esta industria que se tiene que volver a generar desde el Estado, yo propongo hacerlo desde la creación de letras de cambio a través de una empresa privada y estatal, con mayor porcentaje estatal y con garantía a posteriori del Banco Central. Esto lo que haría es lograr que no emitir moneda nacional, que es convertible en dólares, bajaría las tasas de interés y con esa masa de letras de cambio podríamos empezar a pagar a toda esta gente que va a empezar a producir en Argentina. Con eso podemos pagar a las empresas proveedoras que van a empezar a fabricar productos para esta generación de empleo en Argentina. Esto es inicial y tiene una consecuencia inmediata para comenzar. Después se van acoplando otras cosas que ya hemos hablado durante el transcurso de la charla, que es como por ejemplo esta moneda que propone el doctor Rey. También van a entrar miles de millones de pesos que van a entrar a través de impuestos, porque la gente va a empezar a pagar impuestos que antes no pagaban. Quien tiene hoy un plan social, un subsidio, o está en su casa sentado, o se jubiló y no trabaja más, no genera impuestos, no paga impuestos. El Estado no recibe nada de eso, solamente da. Los recursos del mar, que hay ya muchos que se dieron cuenta y están hablando. Nosotros en la década del 60 fue cuando declaramos las 200 millas marítimas, porque hasta ese momento cualquiera venía a pescar y por lo menos ahora, a partir de esa declaración que se hizo de nuestras 200 millas marítimas, podemos cobrar. Nosotros tenemos ahí, en ese espacio que es prácticamente otra Argentina, miles de millones de dólares que tienen que ingresar a nuestros buques pesqueros, y estos buques pesqueros los tenemos que fabricar en nuestro país. ¿Y quiénes van a manejar esas pequeñas empresas pesqueras? Argentinos, que también van a pagar impuestos. El puntapié inicial es crear estas letras de cambio, y después todo lo que hemos hablado a lo largo de esta charla se va a ir complementando, y vamos a pasar de ser un país donde los bancos vienen a hacer negocios financieros, endeudando a la nación en miles de millones de dólares anuales, todos los años aumentamos la deuda, a pasar a ser un país industrializado y también agroexportador, que hoy eso es una de las cosas que hay que reactivar. Todo esto va a generar que los argentinos tengamos una clase media fuerte, que los que hoy son pobres puedan pensar en ser clase media. Y esto va a hacer de que nos destaquemos en Sudamérica y logramos de vuelta estar en el primer puesto como potencia en Latinoamérica que somos, ¿sí? Tenemos los recursos, tenemos las posibilidades, lo único que hay que hacer es limpiar la política. Después de 40 años, en Argentina todavía no hay una ley que diga que el político que robó tenga que devolver lo que robó. Creo que ahí está la clave de por qué estamos así. Bueno, el Senado de la Nación, cuando se presentó esa moción, lo desestimó, por un lado. Por el otro lado, las 200 millas marítimas se han ampliado también, y se ha aceptado, por lo tanto Argentina todavía extiende más su territorio marítimo. Y por otro lado, una pregunta que le hago a los dos para cerrar, y después cada uno de ustedes me hará un colorario final, ¿no? Y esta pregunta va destinada obviamente a los dos, y creo que Luis Rey va a saltar enseguida cuando la diga. ¿A qué nos puede llevar esta emisión descontrolada de dinero fiduciario, porque no tiene ningún tipo de respaldo, y donde está inundando la plaza, en un mercado deprimido, donde, como dijo, hay una inflación contenida? ¿Qué nos puede, parafraseando y poniendo un poquito de chiste, ¿no?, al tema, disparar el destino, como decía un cómico de la década del 60-70, ¿no? Con toda esta sobreemisión de dinero? ¿Qué va a pasar cuando empiece a encaminarse la economía? ¿Podemos llegar a una hiper?
Bueno, en primer lugar quisiera completar algo que decía Alberto, que este modelo de crecimiento y desarrollo a largo plazo que se propone en cuanto al financiamiento, que usted lo inquietaba, se va a dar por tres vías esencialmente, tres pilares. Primero, que es un fenómeno estilizado en los modelos de crecimiento a largo plazo de las economías. Cuando las economías crecen, comienzan a ahorrar. Comienza a aumentar la propensión media a ahorrar y la propensión marginal a ahorrar. Esto es típico de los modelos asiáticos. En la medida que las economías crezcan, comienzan a ahorrar y fondean este mismo proceso de desarrollo. O sea que las mismas economías en sí, cuando crecen, comienzan a ahorrar y a fondear este proceso de desarrollo. En segundo lugar, hay mucho capital de argentino en el exterior y cuando vean que el modelo funciona y que los activos argentinos tienen altos rendimientos, habrá un proceso de repatriación voluntaria de esos capitales que se posicionarán en acciones, obligaciones negociables y emprenderán negocios en nuestro país. Y obviamente también la participación del capital extranjero que vendrá a nuestro país, no ya ese capital especulativo de los fondos buitres o ciertos bancos de inversión, sino que el que vendrá es un capital productivo a posicionarse en inversiones directas, que seguramente vendrán y muchas, y obviamente también a comprar acciones, comprar obligaciones negociables de las empresas, etcétera, etcétera. Ahora, yendo a la pregunta suya. La emisión. Sí, la emisión ha sido muy importante, pero hay un tema que por ahí estoy solo en este sentido. Lo que hay que ver también es la emisión anualizada, pero detraída de la inflación, o sea, la emisión real. Le tiro un dato. Cuando comenzó el tema de la pandemia, si tomamos el crecimiento de la base monetaria de marzo de este año comparado con la de marzo del año pasado, si bien el crecimiento nominal fue de cerca del 50%, no hubo crecimiento real, sino que hubo un decrecimiento en términos reales del 0,5%. Y si tomamos el crecimiento de la base monetaria de abril de este año comparado con abril del año pasado, el crecimiento nominal de la base monetaria fue del 64%. Pero en términos real la base solo creció un 12,4%. Entonces, cuando hablamos de crecimiento de la base monetaria, tenemos que hablarlo en términos reales. Si bien es cierto que en los últimos meses creció mucho, cuando lo vemos de manera anualizada, vemos que ese crecimiento no fue tan desmesurado. En segundo lugar, el Banco Central tiene mecanismos de esterilización de esta expansión monetaria, que obviamente hace que esto no se traduzca en una inflación alta, espiralizada o eventualmente hiperinflación. Los economistas ortodoxos anticipan que va a haber hiperinflación y con ellos problemas sociales, guerra civil, etcétera. Es una estrategia compatible con lo que ellos creen y piensan, es decir, los economistas ortodoxos o liberales lo que quieren es un 1989 para que haya una crisis económica, política y social, y en este clima de verdadero desastre, ellos puedan irrumpir nuevamente, como hicieron en los 90, con sus políticas que se han quedado en el siglo XIX y que sí nos garantizan desindustrialización, desempleo, miseria y mayor endeudamiento. Peligro de hiperinflación no lo veo, por lo menos el inmediato. La demanda de dinero es muy alta, y cuando la demanda de dinero para el dinero transaccional sigue siendo muy alta, la gente está en pesos, y cuando la pandemia sea historia, habrá un fuerte shock, entiendo yo, y lo pronostico, del consumo por parte de un efecto que se da cuando venimos de crisis de alta depresión, que es el efecto de consumo rezagado o atrasado, siguiendo las teorías de Duesenberry o eventualmente la teoría de ingreso permanente de Friedman, que generalmente ajusta el nivel de consumo de las familias a lo que esperan tener por ingresos a largo plazo, y en el caso de Duesenberry, lo que espera una economía consumir a lo largo de su curva de consumo de corto plazo. Por lo tanto, lo que pronostico es que va a haber un fuerte shock de crecimiento del producto basado en lo esencial por la articulación del gasto público en el sector privado, por un shock de consumo y por un saldo comercial
positivo del producto de un sinceramiento del tipo de cambio. Y a eso, y hago remisión a lo que le dije anteriormente, una política monetaria austera del Banco Central que tenga raya a la inflación para que ésta no se desboque. Eso es básicamente lo que veo de cara al corto plazo que se viene. Bien. Alberto Onganía, comentario final, por favor. Nos hemos excedido de tiempo, pero realmente fue apasionante esta Bueno, entrevista. en principio coincido con todo lo que ha dicho el doctor Luis Rey en este comentario final. Yo tampoco creo que esto desemboque en una hiperinflación. Sí, la inflación va a continuar, sí, la recesión va a acompañar a esa inflación que va a continuar. La inflación no es pareja, la inflación se da en los productos de consumo masivo y de más consumo, se dan los valores más altos y la inflación en los productos de baja necesidad es menor. Lo que sí, esta emisión monetaria y esta falta de generación de empleo, lo que va a hacer, lo que va a seguir haciendo es que siga cayendo el poder adquisitivo de los argentinos. Y si este tipo de políticas económicas y este tipo de gobierno se continúa a lo largo del tiempo, lo que vamos también a ir viendo es que se van a ir cayendo los valores de los bienes que poseemos. Quien tenga una propiedad, quien tenga un automóvil, estos bienes van a ir bajando su valor. Quien tenía un departamento de $70.000, si estas políticas siguen, va a tener un departamento de 60.000 y uno de 40.000, y el poder adquisitivo va a ser de que todo se regule para abajo. O sea, que a los pobres le van a ir llegando nuevos pobres. Bueno, esperemos que no sea así, esperemos que realmente de una buena vez por todas abramos los ojos, sobre todo aquellos que tienen que dirigir la economía, que tienen que dirigir la parte social, con políticas coherentes y políticas de crecimiento y dejar de lado ideologías o ambiciones personales. Doctor Luis Rey, su consideración final, por favor. Bueno, voy a ser muy breve. Argentina necesita en lo inmediato dos cosas. Un buen timonel necesita un ministro de Economía que no se dedique solamente a finanzas, como ocurrieron con el reciente ministro de Economía, y ese ministro de Economía tiene que encarrilar al país en dos ejes. Un plan de estabilización y recuperación de la economía, y por otro lado, una vez llegado esa recuperación, un plan de desarrollo a largo plazo. Otra Argentina es posible. Bien, sintético y al hueso. Me parece bárbaro. Dejemos de dar vuelta, dejemos de, ¿cómo le diría yo, no? Un país que, con todas las riquezas que tiene, y esto ya lo he repetido 20 veces a lo largo de nuestro diálogo, pero realmente abramos los ojos de una buena vez por todas y copiemos lo bueno. Porque no está mal copiar lo bueno. Acá cada maestrito vino con su librito, con un libro escrito ya de por sí, porque todo caía en qué, la bicicleta financiera, donde se privilegiaba el interés por ganar dinero y no el interés por producir, que es lo que la Argentina necesita. Yo les agradezco infinitamente que ustedes hayan accedido a esta entrevista y que hayan sido tan sinceros y que no se hayan cuidado, porque hay muchos que van y hablan porque se cuidan, porque tienen miedo. Y es hora de que los argentinos perdamos el miedo, porque realmente la verdad nos va a hacer libre. Y yo creo que ya la verdad los argentinos la estamos viendo. Y esa verdad que los argentinos vemos nos va a dar la libertad. Les agradezco muchísimo, les mando un gran abrazo y por supuesto estoy a las órdenes. Muchas gracias, muy agradecido. No, al contrario, gracias a vos. Estoy muy agradecido. Lo mismo le digo. Bueno, ha sido un gusto. Yo también. Y ha sido un gusto. Gran abrazo, Alberto. Muy bien. Otro para vos, Luis. Un honor estar en un programa al lado de un monstruo en economía como vos lo sos. Es recíproco, es lo mismo. Un gran abrazo también, Carlos. No, por favor, el agradecido soy yo, que ustedes han engalanado este espacio online. Y bueno, para aquellos que nos están viendo, les digo que la repetición la pueden ver las 24 horas del día, los 365 días del año. No le estoy haciendo propaganda a ningún cajero automático. En nuestra página, siempre en Domingo Radio. Y también vamos a subir a la página de YouTube o al canal de YouTube, siempre en Domingo Radio,
esta transmisión que hemos tenido. Ha sido un gusto. Muy, pero muchas gracias, licenciado Alberto Onganía y doctor Luis Rey. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Bueno, pasaban, como ustedes saben, por nuestro programa el licenciado Alberto Onganía y el doctor Luis Rey, los cuales nos han hablado ampliamente de la economía argentina, de lo que está por venir y lo que ellos han propuesto. La propuesta ahora es el día de mañana, que vamos a tener una visita muy particular. Ya ustedes la podrán ir viendo en los adelantos de la página. Me refiero a un tema que realmente muchos desconocen y que es el tema del tratamiento de los deudos del COVID-19, cómo trata el sindicato de funerarios argentinos este tema. Vamos a tener a la presidenta de este sindicato, la primera mujer que es presidenta de un sindicato, hablando de este desarrollo. El día viernes también estaremos con el tema naval, precisamente con una persona muy vinculada al astillero Río Santiago, donde también desarrollará su plan o el plan que tiene su movimiento para poner en marcha el astillero Río Santiago. Y el sábado nuestra emisión especial, como de costumbre, resumen, el magazine resumen de Siempre Estamos con Vos, a través de la producción de Siempre en Domingo Radio. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos mañana en este mismo lugar a la misma hora. Chau, un gusto.